Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la cultura. Acuérdense, la biodiversidad cultural que tenemos en México, y es sobre la etnobotánica. ¿Qué es la etnobotánica? Bueno, es una rama de la biología que se va a enfocar a estudiar la relación que hay entre las sociedades humanas y las plantas, o cómo las sociedades humanas van a estar utilizando las plantas. Entonces, ya hablamos un poco de ello en nuestras culturas madre, las olmecas, zapotecas, todas las culturas que formaron parte de nuestro México antiguo, utilizaban plantas para poderse curar. Cuando llegaron los españoles a conquistarnos, entonces ellos se maravillaron de el uso de esas plantas, de cómo las utilizaban nuestras culturas antiguas para poderse curar. Entonces, con eso se hizo en esa época del México antiguo la historia natural de la Nueva España. En ese era como un libro. En ese libro los españoles detallaban de manera muy puntual para qué servía cada planta. Hacían un dibujo de la planta y detallaban para qué se utilizaba. Recordemos que en esa época no todas las personas podían ocupar las plantas medicinales. Los médicos brujos de cada colonia o de cada lugar eran los únicos responsables en utilizar las plantas, porque eran los únicos que, de acuerdo a su a lo que se iba pasando de generación en generación, a lo que ellos sabían, eran los únicos que podían saber la dosis exacta de cada planta, por ejemplo. Entonces, por muchos años la medicina tradicional se quedó en un tabú, pensando, más bien diciendo siempre que no servía, que no tenía ningún beneficio y que más bien perjudicaba la salud. Ya después, en el siglo XIX, ya la OMS primero dijo que se iba a fortalecer primero el respeto hacia las prácticas tradicionales de cada región. Si había, por ejemplo, cada país, si tenía sus plantas medicinales, o se iba a respetar, pero que también se iba a regular el uso y la eficiencia de estas plantas medicinales. No por el hecho de que se le dé la importancia, quiere decir que se puedan tomar de manera desmedida. En el siglo XIX ya se empezó a un estudio más detallado de, bueno, si tú me dices que la manzanilla te ayuda para el dolor de estómago, bueno, yo como científico lo que voy a ver es qué parte de la manzanilla es la que me va a ayudar para ese dolor de estómago, o cómo se llama el principio activo. Entonces, se comenzó en el siglo XIX el estudio de las propiedades terapéuticas de las plantas que se utilizaban, y también de las propiedades toxicológicas, porque había veces que las personas tomaban de más alguna planta y les provocaba otras enfermedades. Entonces empezaron a estudiar esas propiedades. Algunos ejemplos de esas propiedades, por ejemplo, el barbasco, que es una planta endémica de nuestro país, y de ahí se aisló la progesterona, que es una hormona que es importante en el desarrollo de la menopausia, por ejemplo, de las mujeres, y entonces de ahí se extrajo esta hormona. Y después tenemos otro que es el árbol de tejo, y de esta se extrajo en Estados Unidos, en la Universidad de Washington, la sustancia activa que se llama Taxol. Esta sustancia activa a la fecha se sigue utilizando, y para el tratamiento del cáncer de mama, de pulmón y de ovario. Entonces, muchos de los medicamentos que utilizamos ahora son partes de las plantas, o son extraídos de las plantas. Gracias a estas investigaciones que se empezaron a hacer el siglo antepasado, al final del siglo XIX y durante todo el siglo XX, entonces se pudieron entender qué de la planta era lo que servía, y desechar la parte que podía provocar alguna enfermedad o alguna alteración en las personas que la consumían. Muy bien, jóvenes, hasta aquí terminamos el tema. Muchas gracias por su atención.